Hay una imagen que el Kremlin no puede borrar de las pantallas del mundo. No es una imagen de misiles, ni de explosiones, ni de soldados heridos. Es la imagen de turistas rusos durmiendo en sus coches en las gasolineras de Crimea, esperando turno para llenar el depósito en la península que el presidente de la nación, que exporta más energía al mundo, convirtió en su símbolo máximo de poder y de victoria, en el mismo lugar donde Putin plantó su bandera en 2014 y prometió que Rusia había recuperado lo que siempre fue suyo. La gente pasa la noche en sus vehículos haciendo cola para conseguir gasolina con cupones. Los agricultores no tienen diésel para labrar sus campos. Los hospitales buscan combustible para sus generadores. Los turistas que llegaron de vacaciones están varados porque no tienen gasolina para volver a casa. Y las explosiones que se escuchan durante la noche desde las habitaciones de hotel son el sonido de la estrategia ucraniana completando paso a paso, eslabón por eslabón, lo que el analista militar Ben Hodges describió hace años como la segunda fase de un plan que tiene un solo objetivo final: hacer Crimea completamente insostenible para Rusia. Esa segunda fase ya no está en el papel, está en las calles, está en las filas de kilómetros frente a las gasolineras, está en los aeródromos militares golpeados simultáneamente en la misma noche. Está en el mes que el propio líder de la administración de ocupación admitió que necesitará para que la situación del combustible vuelva a algo parecido a la normalidad. Un mes. En la península que se suponía que era la fortaleza más protegida de Rusia en el Mar Negro. La pesadilla de Putin en Crimea no comenzó ayer, pero la noche del 3 al 4 de junio de 2026 es el momento en que esa pesadilla alcanzó una escala que ya ningún comunicado oficial puede manejar. Antes de entrar en el detalle de lo que ocurrió esa noche y de lo que significa para la guerra, quiero establecer algo que es fundamental para entender todo lo demás. Crimea no es solo un pedazo de tierra con valor estratégico en un mapa militar. Es el terreno que determina el destino de esta guerra. Quien controla Crimea controla la flota del Mar Negro, controla la logística del sur de Ucrania, controla el mar de Azov y con él la capacidad de proyectar poder sobre una de las zonas más importantes del conflicto. Para Rusia, Crimea es la prueba de que la operación de 2014 fue una victoria que se puede defender y sostener. Para Putin, específicamente, Crimea es algo más que territorio. Es el momento en que su presidencia tomó una dimensión que ningún líder ruso había alcanzado desde la era soviética. Perderla no es perder una provincia, es perder la narrativa entera sobre la que construyó la segunda mitad de su vida política. Para Ucrania, Crimea es exactamente eso mismo visto desde el otro lado. Esta guerra no termina sin que la península sea liberada, no porque los estrategas ucranianos sean sentimentales, sino porque la matemática militar no funciona de otra manera. Mientras Rusia controle Crimea, tiene una base desde la que puede atacar, abastecer y reorganizar que Ucrania no puede ignorar. Así que lo que está ocurriendo en Crimea en este momento no es un frente secundario, es el frente que decide todo lo demás. Y lo que está ocurriendo en Crimea en este momento es esto: la cadena logística que mantiene a entre 60 y 70 mil soldados rusos operativos en la península está siendo estrangulada desde 3 capas simultáneamente. Y el ataque de la noche del 3 al 4 de junio fue el momento en que esas 3 capas golpearon al mismo tiempo con una coordinación que demostró que Ucrania ya no está ejecutando ataques oportunistas, está ejecutando una campaña sistemática con objetivos específicos y una lógica que se entiende mejor mirando el conjunto que mirando cada golpe por separado. La primera capa es el reabastecimiento externo. Crimea tiene 3 líneas que la conectan con el territorio ruso: el puente de Kerch,
que fue dañado en el ataque submarino de 2025 y que ya no puede soportar cargas pesadas. La línea de ferries, que fue eliminada cuando los 3 ferries disponibles fueron hundidos en los meses anteriores. Y la autopista R-280 Novorosilla, que existe pero que está bajo vigilancia constante de drones ucranianos y que convierte cada camión cisterna de combustible y cada convoy de municiones en un objetivo potencial que tiene que calcular su probabilidad de llegar al destino antes de salir. El reabastecimiento que llegaba a la península ya se había reducido a un goteo antes de la noche del 3 de junio. Esa noche, el puente de Kerch fue cerrado al tráfico una vez más. Las conexiones que quedaban se interrumpieron de nuevo. La segunda capa es la distribución interna. Incluso el goteo de suministros que conseguía entrar en la península necesita moverse por dentro. Y la noche del ataque, la línea ferroviaria suburbana entre Azovskoye y Kerch fue cortada. Esta línea es el corredor principal a través del cual el reabastecimiento que cruza desde la dirección de Kerch se distribuye hacia Simferopol y el resto de la península. Simultáneamente, los depósitos de combustible en el área de Grobsky, cerca de Simferopol, fueron golpeados. Estas instalaciones habían sido atacadas antes, en octubre, y Rusia las había reparado y vuelto a poner en servicio. Ucrania las atacó de nuevo. El mensaje que eso transmite no es solo militar, es psicológico. Reparar no detiene los ataques. Reconstruir no garantiza que lo reconstruido vaya a sobrevivir. El combustible que llegaba del exterior en pequeñas cantidades ya no tiene un lugar donde ser almacenado y distribuido. Los 2 extremos de la cadena, el punto de entrada y el punto de distribución, fueron golpeados en la misma noche. La tercera capa es la capacidad aérea. La noche del 3 al 4 de junio, explosiones e intensa actividad de defensa aérea fueron registradas cerca de los 4 principales aeródromos militares de Rusia en la península: Belbek, Kacha, Saki e Ibrahimovo. 4 aeródromos en la misma noche. Esto no es un ataque a un objetivo, es un ataque a toda la capacidad de respuesta aérea de Crimea al mismo tiempo. Con el combustible de aviación ya restringido por la crisis general de suministros, el ataque a la infraestructura de los aeródromos también redujo la capacidad de vuelo de las unidades estacionadas allí. Los ciclos de mantenimiento están interrumpidos, la rotación de aeronaves se complica y el efecto se acumula sobre una base aérea que ya venía operando con restricciones. El efecto combinado de estas 3 capas simultáneas es lo que convierte el ataque del 3 de junio en algo cualitativamente diferente a los ataques anteriores. No es la magnitud de un solo golpe, es la coordinación de 3 golpes distintos apuntando a 3 puntos distintos de la misma cadena en la misma noche. Y el resultado es que la guarnición de entre 60 y 70.000 soldados rusos en Crimea se está convirtiendo en lo que el analista militar ucraniano Alexei Hetman describió con una precisión que merece atención: una fortaleza cuya alimentación ha sido cortada. Los soldados siguen adentro, pero su capacidad de combate se erosiona cada día. Aquí es donde hay que entender algo que la mayoría de la cobertura de este conflicto no explica con suficiente claridad. La relación entre las pérdidas logísticas y la capacidad de combate no es lineal, no funciona de manera proporcional. Si se reduce el reabastecimiento en un 20%, la unidad no se debilita en un 20%, se debilita mucho más rápido. Hetman lo explicó con precisión. Si ni siquiera se entrega la mitad de lo que una unidad necesita, esa unidad se vuelve completamente disfuncional. Hay un umbral. Por debajo de ese umbral, el sistema colapsa de manera abrupta, no gradual. Y lo que hace que el análisis de Hetman sea especialmente importante es el porcentaje que fija como ese umbral:
Si Ucrania destruye al menos un tercio de la infraestructura logística de Rusia en Crimea, neutralizará efectivamente las capacidades rusas en la península. Un tercio, no la mitad, no todo. Solo un tercio es suficiente para producir un colapso funcional en unidades que por debajo de ese nivel de suministro ya no pueden operar de manera coherente, y la razón por la que ese número parece sorprendentemente bajo es precisamente la naturaleza no lineal del problema logístico. Una unidad militar no funciona como una máquina que opera al 50% de potencia cuando recibe el 50% del combustible. Funciona al máximo mientras tiene recursos suficientes y luego deja de funcionar casi completamente cuando cae por debajo del umbral mínimo. No hay un estado intermedio estable. Hay funcionamiento y hay colapso, y el umbral entre los dos está mucho más cerca del tope que del fondo. Las consecuencias concretas de acercarse a ese umbral ya son visibles en la operatividad diaria de las fuerzas rusas en Crimea. Un tanque T-72 consume 260 litros de combustible por cada 100 kilómetros. Sin combustible, ese tanque es un objeto de metal estático. Los vehículos blindados no pueden reposicionarse. La rotación entre unidades no puede realizarse. Los elementos en la línea del frente están atascados en sus posiciones y la fatiga se acumula sin que haya rotación posible. Los convoyes de municiones que viajan por la R-280 tienen que hacerlo bajo amenaza de drones que monitorean la autopista de manera permanente. Cada convoy es un cálculo de riesgo. Y los sistemas de defensa aérea, que deberían proporcionar la cobertura que permite que el resto de las operaciones funcionen, están consumiendo munición a un ritmo que el reabastecimiento ya no puede compensar. Sebastopol registró docenas de intercambios durante la noche del ataque. Cada intercambio erosionó las reservas, y el ciclo que eso crea es exactamente el ciclo que hace que la situación sea especialmente difícil de revertir. A medida que la defensa aérea se debilita, más drones logran pasar. A medida que más drones logran pasar, más depósitos y puntos de suministro son atacados. A medida que más puntos de suministro son atacados, la defensa aérea se debilita aún más porque no puede reabastecerse. Es un ciclo de retroalimentación negativa que no se detiene solo. Para entender por qué la defensa aérea está en esta situación, hay que entender lo que Ucrania ha estado haciendo en Crimea desde el comienzo de 2025. Ha llevado a cabo una campaña sistemática de supresión y destrucción de defensa aérea enemiga. La lógica de ataque es técnicamente elegante en su simplicidad. Primero se atacan los radares. Cuando un radar es golpeado, el sistema pierde su capacidad de detección temprana. Un dron puede aproximarse entonces a baja altitud, por debajo del umbral de detección de los radares restantes, con navegación autónoma que no depende de señales externas que puedan ser bloqueadas, y volverse prácticamente invisible para los sistemas que dependen del radar destruido. Sin alerta temprana, los operadores de los lanzadores no tienen tiempo de reaccionar. Sin tiempo de reacción, los interceptores no pueden ser dirigidos correctamente, y sin interceptores bien dirigidos, los drones alcanzan sus objetivos. El ciclo se repite. Cada radar destruido crea un ángulo muerto. Cada ángulo muerto permite que el siguiente ataque penetre más profundamente. Solo en mayo de 2026, 28 activos de defensa aérea fueron neutralizados en Crimea. Radares, lanzadores, vehículos de mando, sistemas Pantsir. Los Pantsir S-1 en particular son atacados con una frecuencia específica porque están desplegados en la primera línea contra la amenaza de drones, y esa posición necesaria para su función los expone exactamente al tipo de ataque para el que son más vulnerables.
Los drones FPV ucranianos detectan el radar activo del Pantsir, siguen la señal electromagnética hasta la fuente y se lanzan en picado hacia ella con una ojiva que desactiva el sistema. Cada Pantsir golpeado abre una brecha en la cobertura y Ucrania usa exactamente esa brecha en el siguiente ataque. En teoría, Crimea es una de las zonas más fuertemente protegidas por la defensa aérea rusa. Baterías S-400 de largo alcance, sistemas S-300 de mediano alcance, docenas de sistemas Pantsir de baja altitud, redes de radar estratificadas que los conectan. En papel, ningún dron debería poder penetrar estas capas, pero en la práctica, lo que parecía una fortaleza impenetrable en papel es lo que el gobernador de Sebastopol describió la noche del ataque cuando dijo que 7 drones fueron derribados y no mencionó los daños causados por los que no fueron derribados. Contar los drones interceptados se ha vuelto tan poco informativo como contar los fuegos artificiales de una celebración. Lo que importa son los que alcanzan el objetivo. Y la razón por la que cada vez más alcanzan el objetivo no es solo el deterioro progresivo de los sistemas disponibles, también es una decisión de asignación de recursos que el propio mando ruso tomó. Los sistemas de defensa aérea más avanzados han sido trasladados hacia el frente de Donetsk y Zaporilla porque la amenaza de drones en esa zona es considerada más urgente que en Crimea. Crimea es la retaguardia y la retaguardia está recibiendo sistemas de segunda línea precisamente cuando se convierte en el objetivo principal de la campaña ucraniana. El resultado es lo que Hetman describió como queso suizo, estratificado en apariencia, pero con suficientes agujeros como para que los drones pasen por ellos de manera sistemática. Los ataques en enjambre ucranianos están diseñados específicamente para explotar esta condición. 20 o 30 drones se aproximan desde direcciones diferentes simultáneamente. Mientras el sistema de defensa derriba uno, los otros tienen espacio para avanzar. Es un problema de saturación que los sistemas disponibles actualmente en la península ya no pueden resolver. Y la confesión más elocuente de que todo esto está funcionando no vino de un analista ucraniano ni de un observador occidental, vino del propio líder de la administración de ocupación. Aksionov anunció que podría tomar alrededor de un mes para que la situación del combustible vuelva a la normalidad. Un mes. Esa declaración merece ser leída 2 veces, no porque sea dramática en su forma, sino porque lo es en su contenido. En la retórica oficial del Kremlin, Crimea es rusa, está integrada, está bajo control y está prosperando. Aksionov acaba de admitir en público que la situación del combustible en ese territorio supuestamente controlado e integrado no es normal y que no volverá a serlo antes de un mes. Fíjense en lo que eso significa. En la región que el Kremlin presenta como rusa, como integrada, como parte del territorio nacional que fue recuperado y que nunca volverá a perderse, el máximo representante de la administración instalada por Moscú admite públicamente que la situación del combustible no es normal y que no volverá a serlo en menos de un mes. Y añade implícitamente algo que no dice en voz alta, pero que está contenido en esa afirmación. Eso si Ucrania no ataca durante ese mes, y Ucrania no tiene intención de dar ese mes. Las restricciones en la venta de gasolina en Crimea comenzaron antes de los últimos ataques, lo que significa que la crisis que se manifestó en las calles no es consecuencia únicamente de la noche del 3 de junio. Es la acumulación de semanas de presión sobre una cadena de suministro que ya venía operando al límite. Desde el 30 de mayo,
El combustible en Sebastopol se vende solo con prepago y cupones. Las compras en bidones están completamente prohibidas porque los bidones permiten acumulación privada que vaciaría las estaciones en horas. Cuando se introdujeron por primera vez las ventas sin restricciones de cantidad hace unos días, las filas que se formaron en las gasolineras bloquearon las arterias principales de la ciudad. Filas de 2 kilómetros en Yevpatoria, filas de 3 kilómetros en otras ciudades. La gente empezaba a hacer cola desde la medianoche. Algunos esperaban durmiendo en sus coches. Y esto ocurre en la península que fue presentada durante años como el paraíso vacacional de Rusia, el lugar a donde los ciudadanos rusos iban a disfrutar del mar y del sol y de la sensación de que el país había recuperado algo importante. Ahora esos mismos ciudadanos llegan de vacaciones y se encuentran con alertas aéreas nocturnas, explosiones que se escuchan desde las habitaciones de hotel, y la imposibilidad de encontrar gasolina para volver a casa. El sector turístico, que fue durante años la mayor fuente de ingresos civiles de la península, está en colapso. Más del 70% de los turistas que vienen a Crimea llegan en coche. Sin combustible disponible, esa lógica de viaje deja de funcionar. Las reservas en algunos balnearios han caído un 10%. Las cancelaciones se acumulan, y el Kremlin no puede detener esto sin reconocer públicamente la escala real de la crisis. El bloguero ruso Sergei, que tiene suficiente audiencia como para que su opinión circule ampliamente, lo dijo sin rodeos. Aconsejo firmemente a mis conocidos que no vayan a Crimea. Los riesgos son altos. Las autoridades deberían advertir honestamente a los rusos. Pero el régimen del silencio oficial continúa. Los comunicados siguen describiendo una situación bajo control, y las filas en las gasolineras desmienten cada palabra de esos comunicados. El marco conceptual que mejor explica todo lo que está ocurriendo es el que estableció el general retirado americano Ben Hodges hace años, cuando describió un plan de 3 fases para Crimea a partir de una sola tesis. Quien controla Crimea gana la guerra. La primera fase es el aislamiento, separar logísticamente Crimea de Rusia, cortando las 3 líneas de conexión, el puente, los ferries y la autopista. Las 3 están cortadas o bajo presión severa. El puente ya no puede soportar cargas pesadas. Los ferries no existen. La autopista existe, pero funciona bajo una amenaza constante de drones que convierte cada convoy en una operación de riesgo calculado. La primera fase no está formalmente completa, en el sentido de que los suministros aún llegan en cantidades reducidas, pero se está acercando a su conclusión operativa. La segunda fase es hacer la península inhabitable, elevar el costo de quedarse al punto en que sea insostenible, atacando continuamente la infraestructura militar de manera sistemática y repetida. Todo lo que hemos descrito en este análisis, los aeródromos golpeados en la misma noche, los depósitos de combustible atacados repetidamente después de cada reparación, los sistemas de defensa aérea desmantelados uno por uno, las filas de kilómetros en las gasolineras, los turistas varados sin gasolina para volver a casa, los agricultores sin diésel para labrar sus campos, es la aplicación práctica y diaria de esta segunda fase. Y el umbral de Hetman confirma que esa aplicación está produciendo resultados medibles. La guarnición de Crimea aún no ha colapsado, pero con cada ataque se acerca un poco más al punto en que 1/3 de la infraestructura logística destruida produce disfuncionalidad operativa completa. La tercera fase es la entrada, fuerzas terrestres ucranianas llegando a la península. Esta parte del plan es la más difícil y actualmente no es realista en términos de capacidad disponible. Requiere un desembarco anfibio a gran escala, superioridad aérea sostenida
y una capacidad de coordinación operativa que Ucrania no tiene en 2026 en los niveles necesarios para una operación de esa magnitud. Pero la lógica de Hodges es que cuanto más larga y efectivamente se ejecute la segunda fase, menor será el costo de la tercera. Cada sistema de defensa aérea destruido, cada depósito de combustible quemado, cada unidad desgastada reduce la resistencia que encontraría cualquier operación de entrada en el futuro. Hodges ha hecho predicciones optimistas antes que no se cumplieron en los plazos que él indicó. En 2023 dijo que Crimea sería liberada ese verano. No ocurrió. La cronología de sus predicciones se ha deslizado, pero el mecanismo que describe está funcionando. Y la diferencia entre el mecanismo y la cronología es importante. La lógica puede ser correcta, aunque el calendario sea más largo de lo previsto, y mientras el calendario se extiende, las cartas de Rusia no son insignificantes. Hay entre 60 y 70.000 soldados en la península. Esa fuerza es demasiado grande para ser superada por la capacidad anfibia actual de Ucrania. Crimea está definida como territorio nacional en la Constitución rusa, lo que significa que cualquier decisión de retirada no es solo una decisión militar, sino una crisis política de primer orden para el régimen. Para Putin, Crimea no puede perderse porque perderla significaría admitir que la pieza central de su segundo mandato fue un error que terminó en derrota. Eso no es un cálculo que ningún líder en su posición puede hacer fácilmente, y la capacidad de reparación de Rusia ha sido subestimada a lo largo de toda esta guerra. Los Pantsir destruidos son reemplazados, los radares son reparados, los depósitos de combustible son reconstruidos, cada ataque ralentiza, pero no detiene. Lo que importa entonces es la velocidad, la carrera entre la velocidad de reparación y la velocidad de ataque. Y en esa carrera, lo que los datos disponibles muestran es que Ucrania está atacando más rápido de lo que Rusia puede reparar de manera sostenida. 28 sistemas de defensa aérea neutralizados en mayo solo, los mismos depósitos de combustible de Simferopol atacados en octubre, reparados por Rusia y atacados de nuevo en junio, la misma infraestructura ferroviaria golpeada repetidamente, el mismo puente cerrado una y otra vez. Lo que Rusia repara, Ucrania lo vuelve a atacar, y cada ciclo de reparación cuesta tiempo, materiales y esfuerzo que se restan de otras necesidades operativas. No es infinito, no es gratis. Y la capacidad de sostener ese ciclo de reparación depende de los mismos suministros que la campaña ucraniana está cortando. Para reparar un depósito de combustible hace falta equipamiento que llega desde el exterior.